Te doy la bienvenida a este audiolibro. Si has llegado hasta aquí, quizás hay algo dentro de ti que lleva tiempo intentando hacerse escuchar. Tal vez has sentido que algo no encaja en tu vida, en tus relaciones o incluso en la forma en que te ves. Quizás has vivido situaciones que normalizaste durante años, situaciones que aprendiste a soportar, a justificar o simplemente a silenciar. A veces el despertar comienza con una pregunta, una sensación difícil de explicar, una incomodidad que ya no puede seguir ignorándose. Y aunque abrir los ojos puede dar miedo, también puede convertirse en el inicio de una profunda transformación. Este audiolibro es una invitación a observar tu historia desde una nueva perspectiva, a reconocer patrones, comprender experiencias que tal vez nunca habías cuestionado y descubrir que muchas de las respuestas que buscas no están fuera de ti, sino dentro. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas saber exactamente qué hacer. Solo necesitas permitirte escuchar. Escuchar con honestidad. Escuchar con compasión. Escuchar sin juzgarte. A lo largo de este recorrido encontrarás reflexiones que pueden ayudarte a comprender mejor lo que has vivido, cómo ciertos patrones se instalaron en tu vida y de qué manera puedes comenzar a recuperar tu poder personal. Toma una respiración profunda. Permite que cada palabra encuentre su lugar. Y recuerda algo importante. Despertar no significa destruir quién eres. Despertar significa recordar quién has sido siempre. Comencemos. Durante mucho tiempo, ¿alguien te hizo dudar de tu propia realidad? Te dijeron que estabas loca, que exagerabas en todo, que recordabas mal, que no eras capaz, que él te corregía por tu propio bien. Y terminaste creyendo que todo era tu culpa. Y sentías angustia, confusión, miedo. Y pensabas, ¿qué será de mí sola, sin él? Yo sé lo que es vivir así, porque yo estuve allí. Viví 32 años en una relación tóxica, donde mi identidad se fue apagando poco a poco. Pero hoy estoy aquí para decirte algo que quizás hace mucho que no escuchas.
Tú tenías razón. No estabas loca. No eras culpable. Eres una mujer valiente y tu verdad importa. Bienvenida a Recupera tu Identidad. Mi espacio para renacer después de los 60. Después de 3 décadas de silencio, recuperé mi voz. Y hoy mi propósito es ayudarte a recuperar la tuya. Aquí no nos quedaremos en el dolor. Vamos a caminar juntas hacia la sanación. Hablaremos de cómo reconocer las trampas mentales del maltrato psicológico. Cómo volver a confiar en ti. Cómo reconstruir tu autoestima. Cómo poner límites sin culpa. Y cómo vivir esta etapa con paz, libertad y dignidad. Si durante años te sentiste invisible, este es tu refugio. Suscríbete, porque juntas vamos a demostrar que nunca es tarde para despertar, para sanar y volver a ser dueñas de nuestra historia. Soy Cristina y estoy aquí para recordarte. Es hora que recuperes tu identidad. A veces el despertar no ocurre de golpe. Comienza con una sensación difícil de explicar, con una pequeña grieta en una historia que llevábamos años creyendo. Y cuando algo dentro de nosotros finalmente se atreve a mirar, empezamos a reconocer detalles que antes pasaban desapercibidos. Señales que estaban ahí. Palabras, actitudes y comportamientos que parecían normales, pero que dejaron huellas profundas. En el siguiente capítulo exploraremos algunas de las primeras señales del abuso psicológico y cómo aprender a reconocerlas. Hola, hoy quiero hablarte de las primeras señales del abuso psicológico, que muchas veces no vemos, porque el abuso psicológico casi nunca empieza con gritos. Empieza de forma mucho más sutil. Empieza con pequeños comentarios, pequeñas críticas, pequeñas dudas que alguien empieza a sembrar dentro de ti. Al principio no nos parece algo grave. Pueden ser frases como estás exagerando. Siempre entiendes todo mal. Esta frase yo las escuchaba día a día. O esta, otra vez estás recordando mal las cosas. Yo llegué a apuntarlas para no olvidarlas. Cuando alguien repite esta frase constantemente, empieza a sembrar una duda dentro de ti. Empiezas a preguntarte, ¿será verdad?
seré demasiado sensible. Pero en realidad esas frases están invalidando tu emoción. Y cuando una emoción se invalida repetidamente, comenzamos a desconectarnos de nosotras mismas. Por ejemplo, la frase, tú entiendes todo mal. Esta frase ataca directamente nuestra capacidad de interpretar la realidad. Y cuando escuchamos esto durante años, empezamos a desconfiar de nuestro propio criterio. Y poco a poco empiezas a sentir algo extraño. Una sensación de confusión, de inseguridad, de no saber si lo que sientes es válido. Esta es una de las formas más conocidas de manipulación psicológica. Es el gaslighting, en castellano luz de gas. ¿Les cuento el porqué de este nombre? Las de mi generación seguro la conocen. Proviene de la obra de teatro titulada Luz de gas, adaptada al cine ya en el año 1944, con Ingrid Bergman, conocida como la luz que agoniza. Aquí, un marido manipula a la esposa para convencerla de que está perdiendo la cabeza y así robarle su fortuna. El marido altera la intensidad de las lámparas de gas de la casa y cuando la esposa menciona que las luces se atenúan, él insiste en que ella se lo está imaginando. Muchas veces, detrás de este tipo de manipulación, hay un perfil muy concreto: el narcisista. El narcisista necesita controlar la relación, sentirse superior y mantener el poder emocional. Y una de las formas más comunes de hacerlo es justamente esta: hacerte dudar de ti misma. Poco a poco empiezas a preguntarte si todo lo que dice es cierto. Si todo es culpa tuya porque no interpretaste bien las cosas. Y sin darte cuenta, empiezas a perder algo muy importante: la confianza en tu propia percepción de la realidad. Porque te dicen que algo no pasó, que te lo imaginas, que últimamente estás muy sensible. Y paulatinamente empiezas a confiar más en la versión de la otra persona que en la tuya. Pero el abuso psicológico no se limita solo a eso. Existen otras formas de manipulación emocional que muchas veces también pasan desapercibidas. Por ejemplo, la desvalorización constante. Cuando la otra persona minimiza tus emociones, minimiza tus logros, tus opiniones. Yo ya no opinaba. Mis opiniones eran incoherentes. Frases como estas que también recuerdo. Eso no es para tanto. O siempre haces un drama. Deja de hacerte la víctima. En mi caso llegó un momento que estas frases fueron dichas con enfado, gritos e insultos. No solo en la intimidad, también en un bar,
en la calle, sientes una opresión en el pecho, angustia, vergüenza. Comienzas a vivir en constante alerta, a observar su rostro, su tono de voz, pensando, ¿y ahora en qué me equivoqué? ¿Por qué critica tu forma de ser, tu forma de pensar, tus decisiones? Con el tiempo, estas frases empiezan a afectar profundamente la autoestima. Empiezas a sentir que tus emociones no son importantes, que lo que piensas no tiene valor. Otra frase muy frecuente es: sin mí no sabrías qué hacer. Esta frase parece una simple opinión, pero en realidad está sembrando una idea muy peligrosa, la idea de que no eres capaz, la idea de que dependes de la otra persona. Y cuando empezamos a creer eso, nuestra autoestima se debilita muchísimo. Vemos también el control emocional, infaltable en el abuso psicológico. Cuando alguien intenta decidir por ti, con quién hablas, qué haces, cómo te vistes, cómo piensas. Y muchas veces ese control se disfraza de preocupación, de cuidado, incluso de amor, porque te quiere. También existe algo muy doloroso que es la culpabilización constante. Cuando todo termina siendo tu culpa. Si algo sale mal, es tu culpa. Si hay un conflicto, es tu culpa. Si expresas lo que sientes, también es tu culpa. Esto genera una carga emocional muy pesada, porque empiezas a sentir que siempre estás haciendo algo mal. Desde la PNL sabemos que las palabras repetidas durante años, yo las escuché 3 décadas, terminan formando creencias internas. Y esas creencias terminan influyendo en cómo vemos nuestra vida. Por eso es tan importante empezar a cuestionar las frases que alguien ha repetido sobre ti. Preguntarte algo muy simple. ¿Esto que creo de mí realmente es verdad? ¿O es algo que alguien me hizo creer? Muchas veces, cuando empiezas a hacerte esa pregunta, empieza el despertar. Antes de terminar este video, quiero proponerte un ejercicio muy importante. No es para juzgarte, es para empezar a ver con claridad. Recuerda una situación.
Piensa en una situación del presente o del pasado con esa persona en la que terminaste sintiéndote confundida, dudando de ti o sintiéndote culpable. No tiene que ser algo grande. Muchas veces esos patrones aparecen en situaciones pequeñas del día a día. Hazte estas 3 preguntas. Pregúntate con honestidad. ¿Dije algo que era válido para mí y terminó convirtiéndose en un problema? ¿Terminamos hablando de algo completamente diferente a lo que yo había planteado? Al final de la conversación, ¿terminé sintiéndome culpable o dudando de mi propia percepción? Si respondiste sí a una o más de estas preguntas, puede que no haya sido una simple discusión. Puede que estés viendo un patrón de manipulación emocional. Observa sin juzgarte. Este ejercicio no es para castigarte, ni para reprocharte nada. Muchas personas inteligentes, sensibles y empáticas pasan años sin ver estos patrones, porque el abuso psicológico no empieza siendo evidente. Empieza de una forma muy, muy sutil. Reconocer estos patrones no significa que hayas fallado. Significa que estás empezando a ver con más claridad. Y ese es siempre el primer paso para volver a ser tú. Si alguna vez te has sentido así, puedes escribir en comentarios la palabra claridad. Muchas veces leer a otras personas ayuda a entender que no estamos solas. Soy Cristina y estoy aquí para decirte: recuperas tu identidad cuando vuelves a escuchar tu propia voz. Si este contenido puede ayudarte a tu proceso, te invito a suscribirte al canal para seguir caminando juntas. Nos vemos en el próximo video. Reconocer las señales puede traer claridad, pero también puede despertar preguntas difíciles. Muchas personas, cuando comienzan a comprender lo que han vivido, se juzgan a sí mismas por no haberlo visto antes. Se preguntan, ¿por qué permanecieron tanto tiempo en una situación que les hacía daño? ¿O por qué tardaron años en entender lo que estaba ocurriendo? Sin embargo, la respuesta rara vez tiene que ver con falta de inteligencia o debilidad. En el siguiente capítulo exploraremos por qué a veces tardamos tanto en darnos cuenta y qué mecanismos nos atrapan sin que lo percibamos. Hay una pregunta que duele mucho cuando empiezas a entender todo. ¿Por qué tardé tanto? No es una pregunta fácil,
porque suele venir acompañada de culpa. Pero hoy quiero decirte algo claro. No tardaste porque quisieras. Tardaste porque tu mente estaba intentando sostener algo. Cuando una relación empieza y hay vínculo emocional, tu cerebro no busca peligro. Busca conexión, busca mantener lo que siente. Y cuando aparece algo que no encaja, no lo rechaza inmediatamente. Intenta explicarlo. Intenta que tenga sentido. Intenta que no sea tan grave. Eso es lo que hace la mente cuando hay contradicción emocional. No rompe, intenta encajar. Por eso, muchas veces no vemos lo que está pasando. No porque no esté ahí, sino porque no encaja con lo que sentimos. Y cuando algo no encaja, la mente tiene dos opciones: ver la realidad o proteger el vínculo. Y muchas veces tu mente prefiere proteger el vínculo antes que ver la realidad. No es debilidad, es funcionamiento emocional. Tu sistema interno está diseñado para sostener vínculos, no para romperlos. Por eso justificas, por eso esperas, por eso das otras oportunidades, porque recuerdas lo que sí fue real, los momentos buenos, la conexión, la cercanía, y tu mente intenta volver ahí una y otra vez. Aunque algo dentro ya no esté en calma y no sepas explicar por qué. Eso genera una desconexión interna. Una parte de ti siente y otra parte intenta sostener. Y vivir así cansa, confunde, desgasta. Ahora quiero proponerte mirarlo de otra manera. No desde el juicio, desde la comprensión. Piensa en esto. ¿En qué momento empezaste a justificar lo que antes no habrías aceptado? No necesitas responder eso ahora. Solo deja la pregunta allí. Porque ese momento es importante. No para culparte, sino para entenderte. Hoy el ejercicio es diferente. No vamos a buscar situaciones. Vamos a observar algo más profundo. Coge un cuaderno y escribe. ¿Qué intentaba sostener yo? No lo que hacía la otra persona, tú. Buscabas amor, estabilidad, no perder, no quedarte sola. Escribe sin filtro, sin corregirte, sin explicarte. Solo observa, porque cuando entiendes qué estabas intentando sostener, dejas de juzgarte y empiezas a verte con más verdad. Este es un paso importante.
no para quedarte en el pasado, sino para empezar a reconstruirte. En el próximo video vamos a ver algo clave. ¿Qué hace que ese vínculo cueste tanto soltar? Si esto ha conectado contigo de verdad, puedes dejar una palabra. La palabra entender. A veces ponerle nombre a lo que sentimos ya es un cambio. Este espacio es para eso, para comprender sin juzgar y avanzar con más claridad. Soy Cristina. Nos vemos en el próximo video. Comprender por qué tardaste tanto en darte cuenta puede traer alivio. Pero el despertar no siempre comienza con respuestas claras. Muchas veces empiezan con una sensación, con una inquietud silenciosa, la percepción de que algo no encaja, aunque todavía no sepas exactamente qué es. Y esa incertidumbre puede ser tan desconcertante como reveladora. En el siguiente capítulo hablaremos de ese momento en que algo dentro de ti comienza a cuestionar lo que le parecía normal, aun cuando todavía no encuentras las palabras para explicarlo. Hay algo que tú ya sabes, pero estás evitando mirar. Y eso te está costando mucho más de lo que crees. Muchas veces no sabemos explicar, pero lo sentimos. Es esa sensación de incomodidad que aparece sin motivo claro. No es algo grande, no es una pelea fuerte, no es algo que puedas contar fácilmente, pero está ahí. Es un gesto, un comentario, un cambio en el tono, una mirada, algo pequeño, pero suficiente para que algo dentro de ti se mueva. Y en ese momento no piensas, esto es abuso. Piensas, ¿habré entendido mal? No será para tanto. Seguro que soy yo. Y lo dejas pasar, pero no desaparece. Se repite de formas distintas, en momentos distintos. Y cada vez que pasa, te deja una sensación parecida. De confusión, de incomodidad, de duda. Pero como no es algo claro, no sabes ponerle nombre. Y cuando algo no tiene nombre, es muy difícil de ver. Empiezas a normalizarlo, a justificarlo, a adaptarte, porque muchas veces no empieza ahí. En mi caso, yo ya venía de una infancia donde las discusiones eran constantes. Y cuando creces viendo eso, lo reconoces como normal, aunque no lo sea.
empiezas a pensar, todas las relaciones tienen cosas así. Nadie es perfecto. No voy a exagerar. Y sin darte cuenta, empiezas a alejarte de algo muy, muy importante. De tu propia sensación interna. Porque había algo en ti que sí lo estaba notando desde el principio. Pero lo fuiste apagando poquito a poco. Como yo. No porque quisieras, sino porque no encajaba con lo que sentías por esa persona. Y cuando algo no encaja, la mente intenta ordenarlo, aunque para eso tenga que quitarle importancia. Quiero proponerte algo hoy muy simple. No busques grandes momentos ni situaciones extremas. Piensa en algo pequeño. Un momento en el que te sentiste incómoda, pero no dijiste nada. Ese instante donde algo dentro de ti dijo, esto no me gusta, pero lo dejaste pasar. Ahora, míralo otra vez, pero sin justificarlo, sin explicarlo. Solo obsérvalo. Porque muchas veces la claridad no empieza con lo evidente, empieza con lo sutil. Y esa incomodidad que no supiste explicar. No estabas equivocada. Era información. Porque a veces incluso viendo estas señales, algo dentro de ti se queda. Y en el próximo video vamos a entender eso. Soy Cristina. Recuerda, recuperas tu identidad cuando empiezas a escuchar tu propia voz. Cuando algo deja de encajar, es natural querer una solución inmediata. Sin embargo, despertar una realidad dolorosa no siempre significa que estés en condiciones de cambiarla de un día para otro. Pueden existir miedos, responsabilidades, dependencias o circunstancias que hacen que dar un paso adelante resulte más complejo de lo que parece. Y si hoy te encuentras en ese lugar, quiero decirte algo importante. No necesitas resolver toda tu vida en este momento. A veces, el primer paso no es irte. El primer paso es empezar a verte con claridad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo comenzar ese proceso cuando todavía no puedes alejarte de aquello que te está haciendo daño. Generalmente, nadie te explica. Salir no empieza cuando te vas. Empieza mucho antes. Empieza cuando algo dentro de ti ya no puede seguir ignorando lo que siente. Pero ese momento no siempre es fuerte. No siempre es claro. A veces es muy pequeño, casi invisible.
En mi caso, no fue un gran momento. No fue una decisión firme. Fue algo mucho más silencioso. Yo estaba muy aislada. No tenía amigas cerca. No tenía familia cerca. No tenía a nadie. Mi mundo era esa relación. Y dentro de ese mundo, yo ya no tenía espacio. Pero había algo que todavía no se había apagado del todo. Yo estaba haciendo un curso y él me llevaba y me iba a buscar. Yo no tenía libertad, pero en ese lugar había psicólogas. Y un día, con mucho miedo, empecé a hablar con una. A escondidas, por supuesto. No fue fácil. No fue seguro. Pero fue real. Y en ese momento, aunque parecía pequeño, lo cambió todo. Porque ahí por primera vez alguien me escuchó sin confundirme. Me escuchó sin invalidarme, sin hacerme dudar de mí. Y algo dentro de mí hizo clic. No salí de la relación. No cambió todo de un día para otro. Pero algo empezó. Empecé a ver. Empecé a sentir diferente. Empecé a cuestionar cosas que antes normalizaba. Y eso es el verdadero inicio. No el día que te vas, sino el día en que ya no puedes dejar de ver. Quiero que te quedes con algo hoy. No necesitas tener todo claro. No necesitas poder irte todavía. A veces, lo único que necesitas es un pequeño momento de verdad. Una conversación. Una pregunta. Un instante donde algo dentro de ti dice, esto no está bien. Y eso ya es empezar a salir. Aunque nadie más lo vea. Aunque tú misma aún no lo entiendas. Yo no podía irme, pero sí empecé a salir por dentro. Y eso fue el principio de todo. Soy Cristina y en el próximo video vamos a hablar de algo muy importante. Porque aunque empieces a ver todo esto, cuesta tanto soltar. Recuerda, recuperas tu identidad cuando empiezas a escuchar tu propia voz. A medida que recuperamos claridad, algo cambia dentro de nosotros. Comenzamos a ver situaciones que antes justificábamos, patrones que antes minimizábamos, verdades que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. Y aunque esa claridad puede ser liberadora, también puede resultar abrumadora. Porque despertar emocionalmente no solo significa comprender lo que ha ocurrido, también significa enfrentarse a aquello que ya no podemos seguir ignorando.
Y es precisamente en ese momento cuando muchas personas sienten miedo. En el siguiente capítulo hablaremos de ese temor que puede aparecer cuando comenzamos a ver con nuevos ojos nuestra propia historia. Hay algo que muchas personas no esperan. Cuando empiezas a ver, no sientes alivio, sientes miedo, porque ahora ya no puedes no verlo. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes justificabas, cosas que antes normalizabas. Y eso mueve todo por dentro, porque entonces aparece una pregunta. ¿Y ahora qué hago? Porque ver no es lo difícil. Lo difícil es lo que viene después. El miedo a las consecuencias, el miedo a equivocarte, el miedo a perder, el miedo a quedarte sola y también el miedo a reconocer que lo que vivías no era sano. En mi caso, esto también fue así. Había momentos en los que yo ya veía cosas, pero no podía hacer nada. Él me dejaba encerrada en casa. No tenía libertad y aún así ya no podía no verlo. Y eso es muy duro, porque empiezas a vivir en dos realidades: lo que ves y lo que sigues viviendo. Y esa contradicción desgasta muchísimo. Te sientes atrapada, confundida y muchas veces culpable. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Si estás sintiendo miedo, no estás retrocediendo. Estás despertando. Tu sistema interno está reaccionando. Porque ahora sí estás viendo la verdad. Y eso, aunque duela, es un paso enorme. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber qué hacer todavía. Solo necesitas reconocer que ya no eres la misma. Que algo dentro de ti ya cambió. Y eso es el principio. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué es lo que más miedo te da o te dio ver con claridad? No lo respondas rápido, solo obsérvalo. Hoy no vamos a hacer algo complejo, solo esto. Escribe esta frase. Si acepto lo que estoy viendo, me da miedo porque aceptar lo que estás viendo puede ser darte cuenta de cosas muy concretas. Que no tienes libertad, que te controla, que te hace sentir atrapada. Termina la frase sin pensar demasiado.
léela despacio, sin juzgarte. Este ejercicio no es para obligarte a actuar, es para entenderte. Porque el miedo también tiene información. Y cuando lo escuchas, empiezas a recuperar tu poder. Si estás ahí, si estás empezando a ver, pero te da miedo, quiero que sepas algo. No estás sola y no estás débil. Estás en un momento muy importante. El momento en que algo dentro de ti ya no se apaga. Soy Cristina y en el próximo video vamos a entender por qué sigues justificando incluso cuando ya lo ves todo. Recuerda, recuperas tu identidad cuando vuelves a escuchar tu propia voz. Cuando comenzamos a despertar, solemos pensar que el miedo es el mayor obstáculo, pero muchas veces hay algo aún más difícil de enfrentar: la culpa. Esa voz interior que nos hace sentir responsabilidades del bienestar de los demás. La que nos lleva a justificar, a esperar un poco más, a sacrificar nuestras propias necesidades para no decepcionar o lastimar a alguien. Con el tiempo, esa carga puede alejarnos de nosotros mismos hasta el punto de dejar de reconocer quiénes somos. En el siguiente capítulo exploraremos cómo la culpa y el miedo pueden mantenernos atrapados durante años y cómo poco a poco podemos empezar a recuperar nuestra identidad. Y sin darme cuenta, me estaba abandonando a mí. Hay historias que no se cuentan, porque duelen y porque cuesta admitir hasta dónde llegaste. Yo no me fui, no porque no quisiera, sino porque sentía que si lo hacía, lo abandonaba. Y cuando alguien está enfermo, la culpa pesa más, mucho más. Hospitales, ingresos, urgencias, días y noches sin dormir. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de ser tú. Te conviertes en cuidadora, en salvadora, en la que siempre está. Y empiezas a justificarlo todo. Pero la enfermedad no paró el daño. Los insultos seguían. Las desvalorizaciones también. Y yo seguía justificándolo. El pobre está mal, me necesita. Pero, ¿y tú? ¿Quién te cuidaba a ti? Porque mientras intentas sostener al otro, te vas rompiendo por dentro.
yo me olvidé de mí. Me olvidé de lo que quería, de lo que sentía, de lo que merecía. Ya no era yo. Era alguien que sobrevivía. Y además tenía miedo. Porque sabía que si intentaba irme, había amenazas. No solo hacia mí, sino hacia mi familia. Y eso te paraliza, te bloquea, te atrapa y te quedas. No por amor, sino por miedo y por culpa. No me fui porque sentía que si lo hacía, lo abandonaba. Pero la verdad es otra. No lo estaba abandonando. No lo estaba abandonando a él. Me estaba abandonando a mí. Si estás pasando por algo así, quiero que sepas, no estás sola, no estás solo. Y no es tu culpa. Salir también es un acto de amor, pero hacia ti. Y durante mucho, mucho tiempo pensé algo. Que si todo esto terminaba, yo iba a estar bien. Pero no fue así. Porque el problema no era solo lo que vivía, era lo que había dentro de mí. En el próximo video vas a entender por qué este es el camino de recuperar tu identidad. Cuando vivimos durante mucho tiempo guiados por la culpa, el miedo o la necesidad de sostener a los demás, algo dentro de nosotros comienza a apagarse lentamente. Sin darnos cuenta, dejamos de escuchar nuestras necesidades. Postergamos nuestros sueños. Silenciamos nuestra voz para mantener la paz, evitar conflictos o recibir aceptación. Y un día, casi sin previo aviso, aparece una sensación inquietante, la de no saber quién eres realmente, la de sentir desconexión contigo. Pero esa sensación no significa que te hayas perdido para siempre. A menudo es una señal de que una parte de ti está intentando regresar. En el siguiente capítulo exploraremos qué significa dejar de reconocerte y cómo comprender ese proceso puede convertirse en el inicio de un reencuentro contigo. Hay un momento en el que ya no te reconoces. Te miras y sientes que algo en ti ya no está. Y no sabes exactamente cuándo pasó ni cómo llegaste hasta ahí.
pero lo sientes. Como si te hubieras ido alejando de ti sin darte cuenta. Como si hubieras estado viviendo para otros, olvidándote de ti. Y un día te das cuenta. Ya no eres tú. Y eso lastima. Porque en el fondo sabes que en algún momento sí lo eras. Y si te está pasando esto, necesitas entender que no te perdiste de un día para otro. Te fuiste dejando atrás cada vez que callaste lo que sentías, cada vez que aceptaste lo que no querías, cada vez que te quedaste cuando en realidad querías irte. Y así te desconectaste de ti, de lo que sientes, de lo que necesitas, de lo que eres. Pero aquí es donde algo puede empezar a cambiar. No necesitas tener las respuestas ahora. Necesitas empezar a volver a ti. Y eso empieza con algo muy sencillo. Parar. Respirar y escucharte. Porque si no sabes lo que sientes, no puedes saber lo que necesitas. Por eso hay un ejercicio que puede ayudarte. Hoy quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Qué estoy sintiendo realmente? No lo que debería sentir, no lo que otros esperan, lo que de verdad hay en ti. Y date permiso de no tener una respuesta perfecta. Solo observa. Y después da un paso más. Pregúntate, ¿qué necesito ahora mismo? Quizás sea espacio, quizás sea silencio, quizás sea decir algo que llevas tiempo guardando. No lo ignores, porque cada vez que te escuchas, empiezas a volver a ti. Y no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo con verdad. Paso a paso, volviendo a ti, respetándote, eligiéndote. Porque ahí es donde empieza a sanar todo. No cuando todo fuera a cambiar, sino cuando tú dejas de abandonarte. Reconocer que te has alejado de ti puede ser doloroso. Y cuando esa comprensión llega, es natural buscar explicaciones. Queremos entender cada detalle, encontrar todas las respuestas, dar sentido a todo lo que hemos vivido. Sin embargo, hay momentos en los que la búsqueda de respuesta puede convertirse en una forma de permanecer atrapados en el pasado.
porque no siempre obtenemos las explicaciones que deseamos y no siempre encontramos el cierre que imaginamos. La sanación comienza cuando entendemos que nuestro bienestar no puede depender de que alguien más nos dé las respuestas que necesitamos. En el siguiente capítulo exploraremos cómo empezar a sanar, incluso cuando todavía quedan preguntas sin responder. Sigues esperando una respuesta y eso es lo que te está rompiendo. Y no es por él. Es por todo lo que necesitas entender. Porque lo que estás haciendo no te está ayudando a sanar. Quieres respuestas, quieres explicaciones, quieres que todo tenga sentido. Quieres saber por qué. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué cambió? ¿Por qué contigo no, pero con otras personas sí? Y te quedas ahí, pensando, dándole vueltas, intentando encajar piezas que nunca encajaron. Pero hay algo que tienes que aceptar. No todo se explica. No todo tiene cierre. No todo tiene respuesta. Y seguir buscando te mantiene atrapada. Así que hoy vamos a hacer algo distinto. Deja de buscar respuestas donde no las hubo. Y haz esto. Escribe todo lo que nunca respondió. Todo lo que necesitabas entender. Lo que te dolió. Lo que te dejó confundir. Escríbelo, sin orden, sin filtros, sin pensar si tiene sentido. Pero escucha bien esto, no es para enviarlo, es para liberarte. Porque mientras lo tengas dentro, sigue teniendo poder sobre ti. Y hoy vas a hacer algo más. Vas a tomar una decisión sin pedir permiso. Una pequeña, pero tuya. No mirar su perfil, no responder, no justificar, elegirte. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Porque hay algo importante que tienes que entender. No vuelves a ser la misma. Y eso no es una pérdida, es evolución. Hoy no termina el dolor, pero empieza algo mucho más importante. Empiezas a volver a ti. Cuando comenzamos a sanar, descubrimos algo sorprendente. Muchas de las heridas que hoy nos afectan
no nacieron de un solo momento ni de una única relación. A menudo forman parte de historias mucho más antiguas, patrones aprendidos, creencias heredadas, formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás que llevan años e incluso décadas acompañándonos. Comprender esto no significa quedarse en el pasado. Significa mirar con más profundidad y más compasión la propia historia. Porque cuanto mejor entendemos de dónde vienen nuestros patrones, más libres somos para transformarlos. En el siguiente capítulo exploraremos cómo muchas de las experiencias que vivimos hoy pueden tener raíces mucho más profundas de lo que imaginamos. Te duele y piensas que es por lo que está pasando ahora. Pero no. Esto viene de mucho antes. ¿Qué te está removiendo por dentro y no sabes por qué te afecta tanto? Intentas soltar, intentas entender, intentas calmarte, pero no puedes. Y entonces te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto? Porque no es solo esto. Esto no empezó hoy. A veces creemos que lo que sentimos es por una persona, por una situación, por lo que acaba de pasar. Pero no. Lo que duele de verdad es lo que eso activó dentro de ti. Esto viene de mucho antes de lo que crees. De momentos donde no te sentiste segura. Quizás en tu infancia. De momentos donde tuviste que adaptarte. De momentos donde aprendiste a sobrevivir como pudiste. Y sin darte cuenta, tu cuerpo lo aprendió todo. Porque esto no es solo emocional, es biológico. Tu cuerpo aprendió a vivir en alerta. Aprendió a producir cortisol como si el peligro nunca hubiera terminado. Y aunque hoy ya no estés ahí, tu sistema sigue reaccionando igual. Por eso te cuesta soltar. Por eso te cuesta confiar. Por eso sientes ansiedad incluso cuando todo está bien. No es que estés rota, es que tu cuerpo sigue protegiéndote. Y aquí es donde todo cambia cuando entiendes esto. No estás reaccionando exageradamente. Estás reaccionando desde una herida que no empezó hoy. No es esta situación, es lo que se activó dentro de ti. Y mientras no veas eso, vas a seguir repitiendo lo mismo con distintas personas, con distintas historias, pero con la misma sensación. Ahora haz algo conmigo. Pon una mano en tu pecho. Respira
pregúntate esto. ¿Esto que siento es de hoy o es algo que ya viví antes? No necesitas responder rápido, solo sentir. Porque cuando entiendes esto, dejas de culparte, dejas de pensar que hay algo mal en ti y empiezas a ver la verdad. No estabas fallando, estabas protegiéndote y desde ahí sí puedes empezar a sanar. Antes de finalizar este recorrido, te invito a regalarte unos minutos para integrar todo lo que has descubierto hasta aquí. A continuación, realizaremos la meditación guiada Volver a ti, el inicio de una nueva etapa. Adopta una posición cómoda. Puedes cerrar los ojos. Permítete por unos instantes integrar con serenidad todo lo que has escuchado hasta ahora. No es necesario analizar. No es necesario comprender nada más en este momento. Simplemente respira. Inhala lentamente y exhala con suavidad. Una vez más. Inhala profundamente. Y exhala liberando cualquier tensión que puedas estar sosteniendo. Permite que tus hombros se relajen, que tu mandíbula se distienda, que tu respiración encuentre un ritmo natural y tranquilo. Mientras respiras, toma conciencia de algo significativo. Has llegado hasta aquí. Has escuchado. Has reflexionado. Has tenido la valentía de observar aspectos de tu historia que quizá permanecieron ocultos durante mucho tiempo. Y eso merece ser reconocido. Durante años es posible que hayas aprendido a sobrevivir, a adaptarte, a mantenerte firme, a seguir adelante incluso en momentos de cansancio, incluso cuando sentías soledad. O cuando una parte de ti necesitaba ser escuchada. Y hoy, por unos momentos, no necesitas esforzarte. No necesitas demostrar nada. No necesitas sostenerlo todo.
simplemente puedes estar aquí, respirando, presente. Permite que una sensación de calma se expanda gradualmente por tu cuerpo, como una luz suave, serena, reconfortante. Una luz que no exige nada, que simplemente acompaña. Y mientras esa luz se extiende, imagina que recorres un sendero con tranquilidad, sin prisa, sin exigencias, solo un camino que se revela paso a paso ante ti. Observa cómo avanzas y con cada paso dejas atrás cargas que ya no necesitas llevar. Expectativas que han cumplido su ciclo. Culpas que no te corresponden. Responsabilidades que nunca debieron caer sobre ti. Con cada paso sientes más libertad, más calma y una conexión más profunda contigo. Después de caminar durante unos momentos, llegas a un lugar especial, un espacio seguro, sereno, acogedor, un lugar donde no necesitas protegerte de nada. Frente a ti hay una puerta y detrás de ella se encuentra una parte esencial de ti, la que siempre ha estado presente, la que nunca desapareció, la que ha esperado pacientemente tu regreso. Acércate a esa puerta y cuando sientas que es el momento, ábrela. Observa quién aparece. No importa cómo lo percibas. Permite simplemente que tu corazón lo reconozca. Quizá veas una versión más joven de ti. Quizá percibas una presencia. O quizás solo surja una emoción. Todo está bien. Acércate y obsérvale con amabilidad, sin juicio, sin reproches, sin culpa, reconociendo que hizo lo mejor que pudo
con los recursos que tenía en cada etapa de su vida. Ahora imagina que le dices: estoy aquí, he regresado, ya no voy a abandonarte, voy a escucharte, voy a cuidarte, a acompañarte. Permite que estas palabras encuentren un lugar dentro de ti. Respira profundamente. Y siente cómo algo comienza a integrarse. Partes de ti que estuvieron separadas. Fragmentos de tu historia que ahora pueden unirse. Heridas que ya no necesitan permanecer ocultas, porque ya no estás alejándote de ti, estás regresando. Y mientras permaneces en ese encuentro, recuerda algo fundamental. Tu pasado puede explicar muchas cosas, pero no define quién eres. Tus heridas forman parte de tu historia, pero no constituyen tu identidad. Tus experiencias han dejado huella, pero no determinan tu futuro. Dentro de ti continúa existiendo una fuerza serena, una sabiduría profunda, una voz auténtica. Y esa voz conoce el camino de regreso. Respira y permite que esa certeza se asiente suavemente en tu interior. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo será el mañana. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y después el siguiente. Y luego uno más. Con confianza. Con paciencia. Con respeto hacia ti. Porque cada paso que das hacia tu bienestar es un avance significativo. Cada vez que te eliges, recuperas una parte de tu fortaleza. Cada vez que te escuchas, fortaleces tu voz interior. Cada vez que te respetas, comienzas a construir una nueva historia. Una historia más consciente, más libre, más auténtica, más alineada contigo. Y ahora, poco a poco, vuelve a sentir tu respiración.
Percibe el contacto de tu cuerpo con el lugar donde te encuentras. Realiza una inhalación profunda y exhala lentamente. Permite que una última reflexión acompañe este momento. No estás comenzando desde cero. Estás avanzando desde la experiencia, desde la conciencia, desde todo lo que has aprendido a lo largo del camino. Y eso marca una diferencia profunda. Respira una vez más. Y cuando lo desees, regresa lentamente a este momento. Con calma, con gratitud y con la certeza del que el camino de regreso ya ha comenzado. Hemos llegado al final de este recorrido. A lo largo de este audiolibro has explorado experiencias, emociones y patrones que quizás han formado parte de tu vida durante mucho tiempo. Has observado con más claridad, has comprendido con más profundidad y sobre todo te has permitido mirar tu historia desde una nueva perspectiva. Recuerda que el despertar no ocurre en un solo instante. Es un proceso, un camino que se construye paso a paso, con paciencia, conciencia y respeto hacia uno mismo. Quédate con aquello que haya resonado contigo. Permite que cada reflexión encuentre su lugar y confía en tu propio ritmo. Gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias por darte la oportunidad de escuchar, sentir y comenzar este viaje hacia tu interior. Te deseo calma para los días difíciles, claridad para los momentos de duda y fortaleza para seguir avanzando. Y recuerda, cada vez que vuelves a ti, recuperas una parte de tu poder. Hasta nuestro próximo encuentro. Tu historia no termina aquí. Aquí comienza tu regreso.